Muy bien, en esta segunda lección del tema 9 de herencia en la programación orientada a objetos, clases heredadas, vamos a trabajar un poco con el ejemplo que teníamos de la lección anterior. Lo he preparado ya, también he preparado unos objetos. Vamos a confirmar primero el primer bloque para dejarlo creado y ahora el segundo. Vale, ya tenemos ahí nuestros objetos. Tenemos una jerarquía de productos y queremos trabajar con ellos de una forma cómoda. Evidentemente, para manejar los productos tenemos que tenerlos agrupados de alguna forma, por ejemplo en una colección. Así que sin mucho problema podríamos añadirlos a una lista sin importar que sean de subclases distintas. Por ejemplo, productos igual, vamos a crear una lista y por ahora, por ejemplo, podríamos añadir el adorno y el alimento. Tengo una lista de productos con el adorno y el alimento que he creado aquí arriba, el vaso y la botella de aceite. Y claro, como es una lista, cómodamente podríamos poner un append y añadir más elementos, por ejemplo el libro. Si mostramos lo que tenemos una lista con 3 elementos, un adorno, un alimento y un libro. Ahora podemos recorrerlos cómodamente con un for, por ejemplo, for p in productos y mostrarlos. Print, por ejemplo, vamos a hacer el producto y vamos a poner también un salto de línea, /n, al final para que, como veis, después de cada producto se escribe un salto de línea y nos muestra el siguiente, ¿no? Tenemos el vaso adornado, la botella de aceite y el libro de cocina mediterránea. Perfectamente los estamos recorriendo con nuestro bucle for. También podríamos, dentro del bucle for, hacer referencia a los atributos de estos objetos. Por ejemplo, mostrando algún campo común, la referencia, o también del producto el nombre. Voy a borrar este salto de línea y como veis, pues fácilmente referencia, nombre, referencia, nombre. El problema sería que si intentásemos acceder de todos los objetos, por ejemplo, al autor o al productor, no funcionaría bien, porque estos únicamente son en este caso, del alimento y en este caso del libro. Por tanto, si intentásemos hacer esto y mostrar, por ejemplo, un supuesto campo autor de todos los productos de nuestra lista, nos daría un error, porque ya comienza a decirnos que el objeto de tipo adorno no tiene este atributo llamado autor, evidentemente. Así que os voy a enseñar una forma de gestionar distintos tipos de objetos, de distintas clases, mejor dicho, para poder actuar en consecuencia. Vamos a identificar la subclase que tienen estos productos. Vamos a volver a hacer el for y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar comprobando si es un adorno y lo vamos a hacer con una función que integra Python que es isInstance. isInstance, así. Esto nos puede permitir comprobar si un objeto, por ejemplo P, que lo vamos a pasar aquí, es del tipo adorno. ¿Cómo? Pues pasándole un segundo argumento a esta función y escribiendo adorno. Si el objeto P es del tipo adorno, esto devolverá true y podríamos ejecutar este bloque. En este caso, por ejemplo, podríamos dibujar simplemente pues la referencia y el nombre. Vamos a añadir otro if, pero mejor dicho, vamos a añadir un elif justo debajo para que en el caso que no sea un adorno, compruebe otra posibilidad. Por ejemplo, que sea un alimento. Si es un alimento, además de la referencia y el nombre, por ejemplo, podríamos mostrar el productor. Y por último, otro elif, vamos a copiarlo, para comprobar que no sea ni un adorno ni un alimento, pero que sí sea un libro. Y entonces mostraríamos, por ejemplo, aquí el ISBN.
Bueno, de esta forma, vamos a ejecutarlo, ya no nos da error y podemos gestionar los distintos tipos de subclases que tenemos. El vaso, el alimento, también podemos mostrar o acceder cómodamente para manipular los atributos únicos del alimento y lo mismo con el libro. Y algo muy interesante es que podemos crear una función que reciba productos, por ejemplo, y realice algún tipo de modificación en sus atributos. Por ejemplo, se me ocurre una posible función que sirva para rebajar el precio de un producto un tanto por ciento. Lo que vamos a hacer es crear una función def, por ejemplo, rebajar producto, y vamos a pasarle un producto P y una rebaja en tanto por ciento, por ejemplo un 20 o un 50, un número del 0 al 100 que indique cuánto lo vamos a rebajar. Vamos a ponerlo como rebaja. Vamos a poner aquí un comentario para explicar lo que hace la función. Devuelve un producto con una rebaja en porcentaje de su precio. Y lo que haremos es lo siguiente. Diremos que el precio del producto, PVP, es igual a el PVP y le vamos a restar el porcentaje. Eso lo hacemos cómodamente y fácil, dividiendo el PVP por 100. Y una vez lo tenemos dividido por 100, lo multiplicamos por la rebaja. Por ejemplo, un 20, un 30. Perdón, así, rebaja. Y se lo restamos al precio original. Luego devolveremos el producto. Si lo utilizamos, por ejemplo, podríamos poner alimento rebajado es igual a rebajar precio de el alimento un 10%. Y si lo mostramos, finalmente, perdonad, que no era rebajar precio, era rebajar producto. Vamos a ejecutarlo. Vale. Este producto ahora vale 4,5. Importante fijaros que hemos devuelto un producto, teóricamente es una copia, y lo hemos asignado a una nueva variable, a un nuevo objeto, con el precio rebajado. Sin embargo, fijaros qué ocurriría si mostramos por pantalla nuestro alimento, el original, no el rebajado. Pues que se ha rebajado el precio. ¿Por qué? Porque los objetos también se pasan por referencia. ¿Os acordáis de la diferencia entre pasar por valor y referencia? Por valor era que se hacía una copia y por referencia es que se pasaba al original. Pues este objeto, este producto, se está pasando por referencia. Es el mismo objeto que le estamos pasando. Por tanto, lo que sucede dentro de la función rebajar producto es que le estamos cambiando el valor. En otras palabras, no necesitamos devolver este producto cuando ya le hemos cambiado el valor, porque se lo hemos cambiado al original. De hecho, si intentásemos crear una copia de un objeto, y esto es importante tenerlo en cuenta, copia de al es igual al alimento. Si hacemos algún cambio dentro de la copia alimento, por ejemplo, le cambiamos la referencia, por ejemplo le pongo 2038, fijaros que si muestro la copia del alimento, pues tengo ahí la nueva referencia, pero si mostramos el alimento original, también se me ha modificado la referencia. Es decir, no se puede hacer una copia de un objeto de esta forma. Lo que estamos haciendo es asignar el propio objeto. Así que mucho cuidado cuando intentemos trabajar con los objetos, porque como modifiquemos algún campo, lo que estaremos haciendo es modificar el objeto original. Así que tenerlo en cuenta. De hecho, este comportamiento también funciona con las colecciones. Si tenéis una lista, 1, 2, 3, y la copiáis o pensáis que la vais a copiar, lista 2, le asignáis la lista, y ahora a la lista 2 le hacemos un append, por ejemplo de un 4, lo que sucede es que la primera lista tiene los 4 elementos. ¿Por qué? Porque en realidad todos estos valores, estas variables que decíamos que se pasaban en referencia a las funciones,
lo que se están gestionando en la memoria son sus accesos directos, no podemos duplicarlas. Para duplicar una lista, recordad que tenéis que hacerlo pasándole unos corchetes y las dos puntos en medio. Pero si lo que queréis es copiar un objeto, lo que vais a tener que hacer es utilizar un módulo externo llamado copy. Y os lo enseño adelantándome a los próximos temas más avanzados. Tenéis que importar el módulo copy y crear una copia utilizando este módulo y un método que incluye, llamado copy también, de esta forma. Copia adorno, llamaríamos a copy y a su método copy y le pasaríamos el adorno original. De esta forma, si hacemos un print de la copia, por ejemplo, para ver lo que tenemos aquí 2034, bla bla bla, 15 de precio. Si la modificamos, copia de PVP, por ejemplo, ponemos 25, vamos a volver a mostrarlo. Ahora tengo 25, pero en el original, en el adorno original, sigo teniendo 15. Si no utilizamos el copy y lo asignamos directamente, pues no nos va a funcionar. Estaríamos modificando el objeto original. Y este copy funciona con cualquier clase, con cualquier tipo de dato. Sirven también las listas, diccionarios o lo que sea que queramos copiar. Y después de este pequeño inciso de la copia de los objetos y de las listas y tal, volvemos un momento a la función de rebajar producto, porque esto que tenemos aquí de enviar un objeto a una función y poder acceder a sus atributos o métodos, por ejemplo el PVP, sin necesidad de comprobar nada, tiene que ver con algo llamado polimorfismo de clases. La polimorfia se refiere a una propiedad de la herencia gracias a la que es posible enviar mensajes iguales a objetos de distintos tipos con el único requisito de que estos sepan responder al mensaje. En nuestro caso, por ejemplo, nos referimos como mensaje al atributo PVP, que es común para todos los objetos de distintas subclases, dando por hecho que todas lo tienen. Pero si no lo tuvieran, daría error. En muchos lenguajes esta propiedad se tiene que implementar manualmente en las jerarquías, pero en Python no tenemos que hacerlo. La razón es porque en Python todos los objetos derivan de una superclase común llamada Object. En otras palabras, todas las clases, con sus atributos y métodos, son polimórficas por defecto. Y como os decía antes, el problema es que si intentamos acceder a un atributo o ejecutar un método que no existe, va a ocurrir un error. Pero como se suele decir en la comunidad de Python, ya somos adultos, así que nosotros mismos nos vamos a encargar de prevenir y tratar estos errores. La gracia es que Python no nos pone ningún impedimento para hacerlo. Y nada más por esta lección, espero que os haya gustado mi ejemplo y que hayáis aprendido mucho sobre cómo aplicar la herencia gracias a este ejemplo real.